gobernabilidad e instituciones. Y la pregunta dice lo siguiente. Desde el inicio de la transición democrática, perdón, antes el material que quiero que vean bien porque este es un tema fundamental. La gobernabilidad democrática es la capacidad de concertación de una sociedad para la puesta en marcha de políticas públicas orientadas a mejorar la calidad de vida de la población. La Constitución Nacional debería ser el pacto y la amalgama de voluntades para la obtención del bienestar general y la equidad social, pero la falta de una cultura de diálogo y de negociación imposibilita la construcción de mayorías estables que aseguren la gobernabilidad. En el Paraguay, esa deficiente gobernabilidad y la corrupción repercuten negativamente en la credibilidad y valoración del sistema democrático y de las instituciones creadas por la Constitución Nacional de 1992 como mecanismos para garantizar libertades, frenar las arbitrariedades del poder y mejorar la calidad de vida de toda la población. La sociedad necesita recuperar su confianza en las instituciones republicanas. Y la pregunta para los candidatos. Desde el inicio de la transición democrática en nuestro país, la imposibilidad constitucional de la reelección presidencial ha generado sucesivas crisis de gobernabilidad. En vista de esto, ¿usted impulsaría una reforma constitucional? ¿Y cuáles serían los principales puntos que usted propondría modificar, señor Efraín Alegre? Sí. Bueno, en primer lugar yo quiero decir de que yo he firmado ante escribana pública que yo voy a ser presidente por 5 años, no voy a buscar la reelección. Lo digo claramente porque ha sido motivo de muchos problemas de gobernabilidad en el Paraguay. Y que voy a gobernar para todos los paraguayos, no voy a gobernar para un color, como se dice. Yo creo que estos tres colores serán a los que yo me voy a comprometer como tiene que ser, para dar gobernabilidad, porque la gobernabilidad efectivamente requiere el compromiso precisamente de trabajar y gobernar. ¿Podría sacar, por el favor, Paraguay? Porque habíamos convenido que no íbamos a mostrar en ninguna de estas, así que con todo respeto le pido, por favor, no hay problema, es nuestra bandera, no creo que esto le pueda ofender a nadie, pero no hay problema. Perfecto. Ya. No es por Pero ofender. me parece que hace la gobernabilidad. Creo que las crisis políticas que hemos tenido en el Paraguay, precisamente, obedece a ver al gobierno, ¿verdad?, como un botín de un partido, de un sector. Yo creo que hoy el Paraguay necesita la institucionalidad. Nosotros vamos a promover la reforma sobre dos cuestiones. En primer lugar, sobre el Poder Judicial. Necesitamos cambiar, renovar. Un Poder Judicial que hoy está... Tiempo cumplido. Gracias, señor Efraín Alegre. Señor Mario Audo Benítez. Gracias, Carlos. Sí, el salto cualitativo que necesita el Paraguay es liderar un proceso de fortalecimiento institucional. Que el paraguayo transite y progrese sobre sus instituciones y no sobre sus liderazgos coyunturales. Es necesario un debate sobre una reforma judicial, sobre una reforma constitucional, donde para mí el eje principal es el fortalecimiento de las instituciones, reforma del Poder Judicial, que en el Paraguay un abogado pueda saber que si presenta una defensa correcta puede ganar un caso y que no dependa de un senador o de un diputado para ganar un caso en la República del Paraguay. Despolitizar el Poder Judicial, y es lo que le interesa a los 7 millones de paraguayos, la reelección. Le interesa uno o dos o algún proyecto personal. Yo en todo este tiempo he cuestionado el legislar para una persona. Y si es que se genera ese consenso que se necesita para llevar adelante una reforma de nuestra Constitución, el que convoca tiene que dar el ejemplo y no tiene que ser beneficiado por ningún artículo de la posible modificación a título personal o de interés partidario. Entonces tiene que ser para el futuro. 10 segundos. Gracias. Bueno, mi pregunta para el candidato Efraín Alegre, ya que no pudo terminar en el tiempo, habló del Poder Judicial
como un tema fundamental en una reforma constitucional, pero quería preguntarle, al tiempo de que nos pueda decir cuáles otros temas serían importantes, que nos diga si usted cree que es conveniente, antes de ir a una convención nacional constituyente, hacer una reforma del Código Electoral, y si estaría de acuerdo con el balotaje, las elecciones intermedias y las listas abiertas. Nosotros hemos firmado el compromiso de dos cuestiones que entendemos fundamental para la reforma constitucional. La primera, la justicia. El Paraguay no tiene ninguna chance de poder desarrollarse con este Poder Judicial. Este Poder Judicial incapaz de ofrecer seguridad jurídica, lo estamos viendo en estos días con todos los escándalos que tenemos. Y el segundo aspecto es el sistema electoral. Tenemos que terminar con las listas sábanas. Hoy los candidatos de los partidos no representan a la gente y eso es una gran contradicción. El Congreso debe representar a la ciudadanía no se siente representada por los parlamentarios. Eso requiere un cambio en el sistema. Nosotros decimos, tenemos que abrir los partidos a la gente y con padrones nacionales, desde el primer momento, la gente directamente debe elegir a sus candidatos para el Congreso. Creemos de que estas reformas se tienen que acordar y sobre estos dos puntos centrales avanzar. No creo que se tenga que… Tiempo cumplido. Usted insiste mucho, señor Efraín, sobre la reforma del Poder Judicial como eje temático, lo ha mencionado en varias ocasiones. Terminar con la corrupción en el Poder Judicial va a implicar destituir ministros, jueces, fiscales, y para llegar a ese punto hace falta construir consensos y generar mayorías que permitan tomar decisiones. ¿Usted asumirá el compromiso de liderar un proceso de reforma profunda, pero tomando esta premisa, que varios sectores políticos no estarían dispuestos a eso porque implicaría perder el control sobre el Poder Judicial? Asimismo, ese es el gran desafío. Desde luego que van a haber fuerzas que se van a resistir, que están muy cómodos con este Poder Judicial. Por eso está ocultado. Esa es la comodidad de la mafia y de la corrupción. Nosotros decimos claramente que el Paraguay no tiene futuro sin una reforma judicial. Hablamos, y no solamente del punto de vista político, el punto de vista económico. Todos los economistas lo dicen con mucha claridad y con mucha firmeza. Nadie va a invertir en el Paraguay si no hay seguridad jurídica. Este gobierno invirtió mucho en promocionar el Paraguay en el exterior. No vino nadie. 3% aumentó la inversión. En la alianza, 24% fue la inversión. Entonces, ¿por qué no vienen? Porque no hay seguridad jurídica, porque estamos viendo que la Corte es capaz de modificar las disposiciones constitucionales para ponerse a disposición de Cartes y de Nicanor y de otros. No puede ser. Tenemos que, de manera urgente, trabajar sobre un país en serio, transitar sobre la institucionalidad. Tiempo cumplido. Señor Mario Abdo Benítez, ¿qué piensa usted de lo que acaba de decir el candidato Efraín Alegre? ¿Hay para usted seguridad jurídica en el país? ¿No han venido inversiones importantes al Paraguay? Y a continuación me gustaría que usted me diga, vamos a tener seguramente mucho voto cruzado en estas próximas elecciones del 22. ¿Cómo piensa gobernar con un Congreso donde no van a haber mayorías establecidas desde el vamos? Considero que uno de los impedimentos para el mayor desarrollo de nuestro país es la falta de credibilidad del Poder Judicial, definitivamente. Por eso es uno de nuestros ejes de campaña, de propuestas, desde hace mucho tiempo. Y yo estoy comprometido y recibí un mandato de liderar un proceso de reforma estructural del Poder Judicial y de reforma y de cambio de hombres, porque de nada sirve una reforma estructural con hombres moralmente dañados. Y yo soy fruto de las listas abiertas, y yo apoyé y presenté un proyecto en el Senado de la Nación para la apertura de listas en las internas. Yo creo que la posibilidad de listas abiertas va a elevar representatividad en el Congreso de la Nación. Sobre el tema del Congreso, acaba de mencionar justamente de qué manera podría constituirse el próximo Parlamento Nacional. Y con nuestro actual diseño constitucional, el proceso de aprobación del presupuesto general de la Nación otorga muchas atribuciones al Congreso Nacional. Esto para modificar ingresos, gastos, basados principalmente en los intereses políticos clientelares.
¿qué cambios usted realizaría en dicho proceso para darle racionalidad? ¿Abordaría este como uno de los eventuales temas de la reforma constitucional, señor Mario Abdo? Sería parte del debate definitivamente. Ahora, yo tengo una experiencia buena, tengo que decir, ¿verdad? Los años que estuve en el Senado de la Nación, independientemente a las luchas políticas, se ha podido construir conciencia legislativa. Cuando fui presidente del Congreso, promulgamos el proyecto de presupuesto más equilibrado de los últimos, creo que 10 o 12 años. Creo en la capacidad de generar consenso, porque viví y la clase política, yo siento que hay condiciones para generar los grandes consensos para hacer la transformación que necesita nuestro país. Y claro que uno de los debates tiene que ser los límites que le ponemos al estudio del presupuesto o no al Congreso de la Nación, ¿verdad? Tiene que ser parte del debate. La segunda pregunta. En los últimos 12 años, los ingresos tributarios crecieron de 570 a 4.000 millones de dólares aproximadamente. Gran parte de estos recursos fueron destinados a contratar y a pagar más salarios a funcionarios públicos. En vista de esto, ¿qué reformas implementaría para contener este incremento de gastos? ¿Cómo daría mayor impulso al proceso de reforma de la función pública para consolidar la meritocracia y la carrera del funcionariado público? Su respuesta, señor Efraín Alegre. Sí, es así. Creo, en primer lugar, tenemos que terminar precisamente con la visión de del botín de la función pública. Entonces, convocamos a los operadores políticos a la función pública. Tenemos que pensar en la carrera real del funcionario público. Y eso significa hacer concursos en serio, no concursos para tratar de justificar, pero que sabemos que auténticamente no existen condiciones de transparencia en estos concursos. Finalmente se designan a los mismos de siempre, con el mismo criterio, con el clientelismo, con la recomendación. Nosotros creemos en la meritocracia, creemos que tenemos que trabajar en la visión del servidor público, tenemos que trabajar en establecer condiciones de igualdad entre los funcionarios públicos, por eso creo que tenemos que hacer una matriz salarial que iguale a todos, no un grupo de privilegiados en perjuicio de la gran mayoría, y creo de que tenemos que tomar la visión del sector privado en el sentido del funcionario público comprometido con el resultado, no solamente un asalariado, sino el funcionario público cuya actuación y cuya gestión esté comprometido con el resultado de su trabajo. Gracias, señor Alegre. Señor Abdo Benítez. Sí, primero, Carlos, reitero el concepto inicial. Un funcionario público que cobra un sueldo y no trabaja, tenemos la obligación moral de luchar contra esos vicios en la administración pública. Un funcionario público que cobra un salario y no produce, un funcionario público que no cumple una función, y ahora también tenemos que analizar de quiénes son culpables de que hayan funcionarios públicos y que no cumplan una función de realmente generar y producir para el pueblo paraguayo. Yo creo que Uruguay tiene de su población económicamente activa 17% en el Estado paraguayo. Paraguay tiene 11, es el país con menor población de su población económicamente activa en el Estado paraguayo. Que podemos mejorar y hacer una reingeniería, tenemos que hacer una reingeniería, pero no podemos satanizar por 2, 3 planilleros o por algunas inequidades salariales a todo el funcionariado público. Y claro que tenemos que solamente asumir un costo en la administración pública si ese costo es necesario, o esa inversión, ese costo tiene que ser una inversión para que ingrese a la función pública, no puede ser un simple costo, tiene que ser una inversión y se tiene que evaluar institución por institución y solamente los recursos necesarios para producir tienen que ingresar a la función pública. Gracias, Menchi. Bueno, la primera pregunta para el candidato Efraín Alegre
tiene que ver con justamente esa inequidad que se da entre el sector público y el sector privado, en donde el 70% de la población paraguaya que ni siquiera gana el salario mínimo, no tiene seguro social y no se va a jubilar, está financiando, por ejemplo, estos seguros médicos VIP y seguros odontológicos VIP para funcionarios y autoridades. ¿De qué forma usted piensa acabar con estos privilegios absurdos que se dan en el Estado paraguayo? Bueno, yo creo que tenemos que poner orden en todo el sector público. Por eso decía, en primer lugar, terminar con el concepto de que la función pública es un botín de guerra. Y le voy a poner un ejemplo claro. Ayer fueron echados de la función pública 5 ciudadanos por salir en una foto en la alianza, por adherir a la alianza. Esa es la visión del funcionario público, del funcionariado público que nos ofrece este modelo de 70 años. Entonces, claro que sí, tenemos que en primer lugar trabajar intensamente en generar condiciones realmente de concurso para que todos puedan incorporarse conforme a méritos, terminar con los privilegios escandalosos que existen en el sector público, en el Congreso. Ni hablemos lo que pasa en Itaipú, en Yacinetá, verdaderos escándalos de corrupción y de privilegios que ofenden a toda la población. Estamos hablando, o se refería a los funcionarios públicos actuales. La siguiente pregunta gira en torno a los que vendrán. Con el desembarco de una nueva administración de gobierno el próximo 15 de agosto, señor Efraín, aparece siempre la amenaza del incremento de los gastos rígidos. Aquí aparece este círculo vicioso. Los altos funcionarios públicos, ministros, secretarios de Estado, directores de entes y oficinas gubernamentales deben pagar sus deudas políticas con sus partidarios, amigos, familiares, de esta manera justificarse también políticamente. ¿Cómo hará para que la próxima administración no siga engrosando con más funcionarios públicos el de por sí paquidérmico Estado, señor Efraín? Pero como ya lo hicimos, yo fui ministro de Obras Públicas y me retiré con menos cantidad de funcionarios públicos que cuando ingresé. Controlamos perfectamente con ingresos de personas necesarias realmente porque son técnicos. En la función pública hay mucha gente muy capaz. No podemos cometer la injusticia de creer que el funcionario público, que en la función pública no existen capaces, hay personas muy capaces. Yo he trabajado con funcionarios y hemos hecho un trabajo extraordinario en obras públicas, pertenecientes al Partido Colorado, y trabajamos muy bien, con mucho éxito. He tenido viceministros del Partido Colorado. Yo voy a trabajar con los colorados y no tengo ninguna vergüenza de decirlo. En mi gobierno van a haber ministros colorados. Nosotros no vamos a perseguir a nadie. Entonces, tenemos que darle institucionalidad y seriedad al trabajo con la función pública. Y ahí hay todo un trabajo que hacer en materia de retiros voluntarios. Tiempo cumplido. Quiero reiterar en realidad la pregunta porque me pareció escuchar que decía el candidato Mario Abdo Benítez 2 o 3 planilleros. Creo que se quedó un poquito corto con el número de planilleros que tenemos en el Estado paraguayo y me parece que tenemos que partir de una honestidad intelectual si queremos realmente cambiar las cosas drásticamente en Paraguay. Con este modelo que venimos repitiendo desde hace tantos años, no hemos obtenido los resultados que necesitamos. Mejor calidad de vida para nuestra gente. Todavía el nivel de pobreza en Paraguay es alto y tenemos que decir que somos pobres porque tenemos un pobre sistema de salud y de educación. Entonces le reitero, don Mario Abdo Benítez, ¿cómo piensa hacer para cortar estos privilegios apenas usted sea presidente de la República? Menchi, para tener señales claras. Claro, señal clara ya la he dado. Nosotros, cuando tuve la única oportunidad de mi vida de ser administrador de gastos de un poder del Estado, tumbé una cultura del planillerismo en el Senado de la Nación. Yo no quiero decir lo que voy a hacer, lo que ya hice. Y me enfrenté con muchos colegas, inclusive míos, porque es un deber moral de todo administrador público cuidar lo que no es de uno y cuidar más lo que no es de uno. Y si hay alguien que está cobrando
y que no trabaja, es un deber moral luchar contra ese flagelo. Y lo vamos a seguir haciendo, así como lo hice como administrador del Congreso Nacional, lo voy a hacer como presidente de la República. Quiero insistir sobre este tema acerca del Estado, que lamentablemente se caracteriza por la abultada nómina de funcionarios, que elevan obviamente el ratio de gastos rígidos. Pero ¿qué pasa con lo que el gobierno destina al año en gastos prescindibles? Y esto rescatando un poco también la pregunta de la compañera Menchi. Desde el 2010, hay estadísticas al respecto, el gobierno nacional ha destinado más de 1.500 millones de dólares en gastos que pudieron ser evitados o por lo menos reducidos al mínimo. Estamos hablando de los seguros VIP, estamos hablando de los combustibles, consultorías, servicio ceremonial gastronómico. ¿Qué reforma implementaría para contener también este incremento, señor Mario Abdo? De presentar los presupuestos de manera razonable. Yo creo que de todas maneras, Carlos, no podemos nosotros ir en contra de o no reconocer la manera de que se viene legislando en los últimos años, ¿verdad? Y construyendo el presupuesto general de gastos de la Nación. Con una importante reducción. A propuestas por un lado hay veces del Ejecutivo, otras veces de algunos integrantes del Senado, de diputados, pero hoy hay una conciencia sobre la necesidad de construir presupuestos absolutamente austeros. Y depende mucho del liderazgo nacional, ¿verdad? Nosotros creemos que se tiene que construir presupuestos austeros para poder justamente ampliar la brecha entre los gastos rígidos y la inversión pública. Y vamos a continuar profundizando la construcción de presupuestos austeros. Gracias, señor Mario Abdo. Y con esta respuesta del candidato colorado vamos a una breve pausa. Al volver hablaremos sobre salud pública e infancia. Ya regresamos.